Entonces, bueno, esto básicamente lo que nos viene a decir es que teníamos una visión muy limitada de lo que ocurre durante el sueño, limitada por el hecho de que la estamos viendo en seres parecidos a nosotros, y ahora, a medida que vamos abriendo el campo y vamos viendo seres cada vez más distintos, igual descubrimos que hay análogos del sueño en otros muchos seres, ¿no? Y que cosas parecidas ocurren. Pero ya veis la casualidad cósmica que ha hecho falta para poder hacer este artículo. Ha hecho falta darte cuenta de que hay un grupo de artrópodos que tienen algo análogo a mover los ojos y que durante un estado de su vida podemos observarlo a pesar de que está en el interior de su cuerpo. O sea que es muy difícil. De la misma forma que el artículo con los ratones se pudo hacer porque hay ratones que duermen con los ojos abiertos. De lo contrario, no se podría hacer. Entonces, hay como toda una serie de detalles que uno consideraría nimios, no son los detalles fundamentales. Yo lo que quiero saber es, pues, si los animales sueñan, si tal. Pues, oye, pues si no puedes ver si mueven los ojos, no vas a poder saber eso, ¿no? Hay detalles nimios que te barren el paso, ¿no? Si no lo superas. Pero es lo que tú comentas también antes, ¿no? Es necesario para llegar a esas preguntas grandes, pero haber resuelto este tipo de pequeños problemitas que se te van presentando a la hora de primero tú tener tu hipótesis, poder desarrollar tu experimento y a la hora de hacer tu experimento te encuentras con estas detalles, como tú dices, detalles aparentemente nimios, pero que luego tienen una función crítica a la hora de poder conseguir los datos observacionales que tú necesitas para contrarrestar tu hipótesis y llegar a crear algo que va siendo en ese conocimiento que vamos adquiriendo sobre cómo funcionan las cosas y cómo funciona el universo y cómo funcionamos los animales y nosotros. Entonces, Efectivamente. pues, ahí está, creo, el kit de todo esto que podemos intentar transmitirle a los oyentes, ¿no? En ese sentido, como, aunque que la idea es responder estas preguntas grandes, pero en verdad necesitamos también responder esos detalles que son los que nos van a dar pie a todo lo que viene después. Sí, de hecho, antes, José, cuando estábamos hablando de cosas de física de partículas y tal, hacía referencia a la importancia de conocer algunos detalles de cómo algunas cosas pequeñitas te podían dar acceso a algo más grande. Yo creo que este es un caso muy similar en un campo muy distinto de la ciencia, ¿no? Fíjate cómo el hecho de que los juveniles de esta araña sean transparentes te da acceso de repente a poder investigar en ellos el sueño REM, ¿no? Cuando de lo contrario no podrías. A veces pensamos que la ciencia es ser suficientemente listo como para responder las grandes preguntas y a veces es verdad que la ciencia es eso, pero otras veces es dar con el lugar de entrada que te va a dar acceso a esa información y que a lo mejor es un poco por casualidad casi. A veces, muchas veces llega a ser por casualidad, simplemente porque alguien ha tenido una pequeña observación que le ha llegado a decir, esto, voy a probar, voy a tirar por aquí, esto ha pasado continuamente y seguirá pasando. Y también por eso también lo podríamos conectar a algo que quizás no se le da demasiada importancia, pero creo que la tiene cada vez más, a pesar de la complejidad y lo difícil que llega a ser, que es la multidisciplinaridad, ¿no? Y si uno tiene ciertos conocimientos de un campo, pero también sabe un poquito de otros tipos de campos o de otros tipos de investigaciones que pueden estar más o menos relacionadas o no, pero luego eso te da un bagaje interior que te ayuda a la hora de poder encontrar esos pequeños detalles. Ay, mira, voy a aplicar esto que parece que he escuchado en esta charla o en esta investigación he leído en este artículo que se hace en este tipo de sistemas, a ver si se puede aplicar algo parecido modificándolo para este caso en particular, que aunque parece que no tenga mucho que ver, puedo poner casos, por ejemplo, en mi propio campo, en la astrofísica, ¿no? En la astronomía, ¿no? En decir, por ejemplo, durante muchos años, y esto creo que lo hemos comentado muchas veces, un astrónomo era o un astrónomo que solamente observaba con los telescopios normales, con los telescopios ópticos, otro era un astrónomo que observaba con radiotelescopios, otro un teórico que intentaba hacer solamente pues, simulaciones y progresar por ahí, ¿no? En sus modelos. Y cada vez, afortunadamente, se está tendiendo más a mezclarse entre nosotros, porque se está viendo el enriquecimiento y lo fundamental que es pues, tener estos conocimientos pues, de óptica, de infrarrojo, de radio, astronomía, de onda de rayos X, de ultravioleta y con fundamentos de los modelos. Es posiblemente algo así. Claro, esto es aplicado a la astrofísica en particular. Estoy
lo que quería en verdad por poner en pie es algo mucho más amplio en que distintas ramas de la ciencia puedan llegar a dar ideas a otras, digamos, de alguna manera astronomía, biología o química a ciencias, bueno, química, ciencias geológicas, desde luego sí, pero bueno, algo así, ¿no? De estos pequeños detalles. Lo digo también porque muchas veces me da rabia cuando nos centramos, que es verdad, es muy importante, sobre todo en los momentos en los que estamos, que nos especializamos tanto en un campo tan concreto que perdemos vista de todo lo que hay ahí fuera. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí este artículo, ya te digo, me parece interesante por cómo se hace la ciencia. O sea, igual el hecho de que haya sueño REM en arañas a la gente le deja un poco frío. Pero cuánto nos cuesta llegar a eso y cómo de ingenioso es poder haber hecho esto es lo que a mí me parece verdaderamente interesante, ¿no? Yo creo que a veces eso es lo que diferencia la visión del científico de la visión de los medios de comunicación o algo por el estilo, ¿no? Los medios de comunicación quieren un resultado bonito. El científico quiere un experimento bonito, o sea, un proceso de descubrimiento que sea bonito. Si el proceso de descubrimiento es guay, aunque el conocimiento generado al final no sea lo más increíble que va a generar época, es muy bonito de ver. Yo creo que tiene que ver, para decir lo mismo, pero ligeramente distinto, con entender lo que es la pregunta, ¿no? O sea, en ciencia, casi diría que la parte más importante de la actividad del científico es aprender qué es una buena pregunta y qué no es una buena pregunta. Lo que voy a decir va a parecer raro, pero la pregunta es de ¿sueñan los artrópodos? No es una buena pregunta, o sea, sí la es, pero es algo que está tan lejos de la posibilidad de elucidarlo ahora mismo, que es una buena motivación para, con buenas preguntas, ir llegando algún día quizás a responderla. Entonces yo creo que es algo en todos los campos de la ciencia, es casi diría lo esencial de la actividad científica, es saber qué pregunta es una pregunta y cuál pregunta no es una pregunta. Porque no lo es o porque no lo es hoy, ¿no? Son las dos posibilidades. Sí, desde luego. Y vamos a tener también experimentos que van a contradecir, de hecho, lo que estábamos intentando demostrar o intentando buscar, o que realmente no llegan a dar ningún resultado, son cosas que, bueno, que parece que no, pero que también tiene su valor en esa manera porque también te ayuda a decir, pues este camino parece que no, es mejor tirar para otro lado. O llegando a contradecir algo que se había dado antes por sentado, que también es cómo funciona el mecanismo de la ciencia. Conectándolo, por ejemplo, a cuando hemos estado viviendo la ciencia en directo, por ejemplo, en los últimos años con el desarrollo de las vacunas para el COVID. Al parecer, al principio, ¿no?, la sensación pública, ¿no?, de que teníamos cosas contradictorias, porque al principio nos dicen, unos científicos dicen una cosa, los otros dicen otra, no os ponéis de acuerdo. Bueno, sí, es que eso es lo que siempre hacemos, peleando en ese sentido, con argumentos, con base científica, y pues seguir con el desarrollo de distintos experimentos y distintas pruebas para llegar a ver qué es lo que realmente es el sustrato que está debajo, ¿no?, que llega a construirte tu modelo y tu conocimiento de este campo en concreto. Ese es el signo de salud de la ciencia, o sea, justamente uno debe sospechar de aquellas actividades en las cuales los saberes duran demasiados siglos, ¿no? Porque es muy raro, o sea, normalmente nos equivocamos, entonces lo normal es que uno se equivoque y mañana se equivoque un poco distinto a hoy para ir, no sé, en alguna dirección, pero si uno en 200 años, con esta idea de este es un saber milenario, 5.000 años que justamente hay que huir de los saberes milenarios, de la mayoría de ellos, no de todos ellos, pero la mayoría de ellos. Ese también es muy buen punto.